Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar sobre los músculos torácicos, ¿sí? Músculos del tórax. Vamos a recorrer algunos músculos como los intercostales, que son los que estamos viendo acá, vamos a ver en mejor detalle. Vamos a ver los músculos de la masa común lumbar y torácica y los serratos, ¿sí? Nosotros en otra ocasión vimos el serrato mayor anterior, bueno, hay otros serratos a nivel torácico. Y finalmente, a nivel superficial, músculos que ya vimos en otra ocasión, como el trapecio, el dorsal ancho, incluso músculos como el pectoral mayor y menor, que forman parte del tórax también, pero vamos a ver otros que aún no hemos visto, ¿sí? A nivel superficial. Para comenzar entonces tenemos acá una porción del tórax, ¿sí? Con el esternón, y acá vemos entre las costillas unos músculos, ¿sí? Cortos que van de costilla a costilla y están conformados por tres capas, o mejor dicho, en tres planos diferentes tenemos tres grupos musculares diferentes, que son los intercostales íntimos, ¿sí? Que es el más interno. En el medio vamos a tener el intercostal interno, y más superficial vamos a tener el intercostal externo, ¿sí? Los más significativos son el intercostal interno y el externo, ya que el intercostal interno favorece la expiración, ¿sí? En el proceso de respiración o ventilación, y el intercostal externo favorece la inspiración, ¿sí? A partir de la tracción de las costillas. Algo significativo, interesante, es, fíjense en estos filamentos que parecieron estar acá, ¿sí? El amarillo representa nervio, el rojo un vaso arterial y el nervio un vaso venoso. Fíjense cómo están atravesados, ¿sí? En cada segmento y, por así decirlo, protegidos, envueltos en estas capas musculares de los intercostales. De ahí la fragilidad, ¿sí? De todo el tórax en cuanto a la cuestión de, si se quiere, del dolor, ¿no? Por eso es una zona tan susceptible al dolor. Y muchas veces una contractura en una zona, sobre todo el lado izquierdo a veces, ¿no? Se suele asociar o enseguida pensar en una cuestión cardíaca, cuando en realidad tiene muchas veces que ver con una cuestión de contractura muscular, ¿sí? Bueno, acá entonces tenemos los intercostales, ¿sí? Visto una vista superior, ahí, una vista posterior, ahí, ¿sí? Bien, vamos a pasar ahora a ver músculos de la masa. Vamos a ver primero los serratos que les mencioné. Tenemos que carga. Y nosotros en otra ocasión habíamos visto el serrato mayor anterior, que es un músculo que viene de la escápula. ¿Se acuerdan que tiene inserción en las primeras 9 costillas en forma de lengüetas? Bueno, acá tenemos el serrato posterior, ¿sí? Superior y el inferior, ¿sí? Son músculos que van directamente también al tórax, no tienen inserción escapular, pero sí tienen inserción a nivel de las apófisis espinosas, ¿sí? Como ven acá, a nivel torácico, ¿sí? Son claramente músculos que favorecen la inspiración, ya que el superior va a traccionar hacia arriba de las costillas y el inferior tracciona hacia abajo de las costillas, favoreciendo la expansión del tórax, ¿sí? Si bien la mayor expansión torácica va a estar dada por el músculo diafragma, que lo veremos en otra ocasión, en este caso estos músculos favorecen bastante a la mecánica respiratoria, ¿sí? Entonces, acá tenemos los que son los serratos posterior, superior e inferior, ¿sí? Son músculos directamente torácicos, ¿sí? Bien profundos, bien adosados al hueso, si se quiere, y son músculos que favorecen a la mecánica inspiratoria. Vamos a continuar ahora con músculos también profundos que comparten, digamos, por un lado, masa común, como se dice, a nivel lumbar, ¿sí? Si bien ya a ese nivel no estamos hablando del tórax, pero
es un músculo que transcurre por toda la columna vertebral y el tórax, con lo cual, por eso lo vemos en esta ocasión, ¿sí? Fíjense que hay músculos que llegan hasta el nivel cervical, como vimos en otra ocasión, el lonjísimo de la cabeza, ¿sí? O complejos que habíamos visto, ¿sí? Entonces, vamos a la masa común, lumbar, que fíjense que tiene inserción tendinosa y bien profunda a nivel del sacro, sacroilíaca, ¿sí? Y es la masa común justamente de diferentes grupos musculares, como son el iliocostal, lumbar, ¿sí? El longísimo torácico, ¿sí? El espinoso torácico, y uno más cortito, que es el longísimo torácico, ¿sí? Estos músculos nacen de la masa común, ¿sí? Y tienen longitud en el tronco, ¿sí? Teniendo inserción en las costillas, y son músculos erectores de la columna, favorecen la extensión de la columna, y es una zona a nivel lumbar que suele cargarse, ¿sí? O sobrecargarse por sobreesfuerzos y demás, cuando no está del todo fortalecido el core, ¿sí? Toda la zona abdominal, que veremos en otra ocasión con los músculos propios del grupo abdominal, ¿sí? Son músculos bastante profundos también. Por acá arriba vamos a tener el dorsal ancho, que vimos en otra ocasión, y por acá vamos a tener el trapecio, ¿sí? Como envolviendo estos grupos musculares, ¿sí? Estos son a nivel más profundos, pero son los músculos que nosotros cuando hacemos una extensión, unas espinales si se quieren, se nos van a formar esas dos columnas, ¿sí? Como dos rieles, eh, formándose a partir de esa contracción generalmente isométrica, ¿sí? Que se da a nivel de la zona lumbar, ¿sí? Entonces, a este nivel tenemos que saber que es un grupo muscular que parte de una masa común lumbar, extensora, grupos extensores, ¿sí? A nivel sacroiliaco lumbar, ¿ok? Vamos entonces a los grupos musculares más superficiales del tórax, que, como les comenté hace un rato, la mayoría ya fueron vistos en otra ocasión, ¿sí? Como por ejemplo el angular de la escápula o elevador de la escápula, el trapecio, ¿sí? Fíjense, el trapecio agarra desde el occipital, todo lo que es la espina de la escápula, ¿sí? Agarra a nivel cervical y empieza a agarrar a nivel dorsal, ¿sí? Y llega a la mitad del tórax, ¿sí? Y por el contrario, el dorsal ancho viene a ser como una especie de relevo, ¿sí? Y agarra desde a nivel sacroilíaco, asciende y llega, como habíamos visto, a la corredera bicipital o al tubérculo sí, a la corredera bicipital o surco bicipital del húmero, ¿sí? Pero es un músculo bien superficial que está por encima de la masa común que vimos recién. Un músculo que hasta ahora no habíamos visto es este que tiene forma de trapecio y por eso se llama trapecio, ¿sí? Tiene una forma cuadrangular, ¿ven? Un lado, otro lado, otro lado y otro lado. Y hay dos trapecios, ¿sí? Perdón, estoy diciendo trapecio, hablando del romboides, ¿sí? Hablando del romboides, con forma romboidal justamente, cuadrangular, ¿sí? Un lado, otro lado, otro lado y otro lado acá. Y hay dos romboides, ¿sí? El romboides menor, que es más pequeñito, vamos a hacer un zoom, un romboides menor y un romboides mayor. Pero se habla de los romboides. El romboides va a tener inserción en las apófisis espinosas, ¿sí? Cervicales y dorsales, algunas. Cervicales en realidad va a agarrar a nivel de la séptima, ¿sí? Cervical. Y después va a agarrar el borde lateral, perdón, el borde medial, ¿sí? De la escápula, ¿sí? Entonces, borde medial de la escápula, apófisis espinosas, ¿sí? Justamente su función es aducir, ¿sí? Meter hacia adentro, digamos, la escápula, ¿ok? Junto con el trapecio, ¿sí? Pero el trapecio es más superficial. El romboides
es un poco profundo. Fíjense acá que hay todo un bordecito. Bueno, ese borde, ¿sí?, va a estar más tapado justamente por el trapecio. Ven que acá, en este mi cuerpo, se ve tapado el romboide. Por eso esta confusión de recién, ¿sí? Así que bueno, de este modo tenemos ya completos los músculos del tórax, que son bastante simples, ¿sí? Si no entramos en profundidades de inserciones musculares precisas, ¿sí? A nivel funcional, la mayoría de los músculos del tórax son, los profundos sobre todo, son favorecedores de la mecánica ventilatoria, respiratoria. Los de la masa común, como vimos, favorecen la extensión de la columna. Y bueno, el romboides, que era el que nos quedaba colgado, digamos, que nos quedaba como inserción escapular, y a nivel torácica también, ¿sí? Así que bueno, con estos músculos terminamos la zona torácica a nivel muscular. En otra ocasión estaremos viendo abdominales y diafragma, ¿sí? Recordemos que el diafragma va a ser el músculo límite entre el abdomen y el tórax, ¿sí? Pero eso lo veremos con más detalle en la próxima o en otra ocasión. Saludos, hablamos.